Por la orilla del mar de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés. Jesús les dijo: síguenme. Jesús o batalla ve Iguazú Galilea rembe Irupi o ese Simón haita ira Andréspe. Jesús se hizo pecuera peyuse moirú. Queridos hermanos y hermanas, este mediodía con el rezo del Ángelus se dio el inicio al novenario en honor a San Blas, patrono de esta diócesis, de esta parroquia y protector de esta ciudad del Este. Agradezco a su excelencia Monseñor Guillermo Stecklin, obispo de Ciudad del Este, y al presbítero Ernesto Zacarías, párroco de la catedral, por la invitación que me han hecho para estar con ustedes en este primer día del novenario, celebrar nuestra fe, orar juntos a Dios y honrar al Señor San Blas, obispo, médico y mártir. Mi saludo también a los sacerdotes presentes, diácono, fieles todos, religiosas, padres de familias, jóvenes, catequistas, dirigentes, también autoridades, constructores de la sociedad, de un mundo mejor. El pasaje evangélico de Emaús, Lucas 24, 13 al 35, acompaña el camino de nuestra iglesia en un nuevo trienio que iniciamos el año pasado con el año de la palabra y damos continuidad con el año de la Eucaristía en este 2021. El lema de este año: lo reconocieron al partir el pan. Lo meditamos en la misma experiencia del lema anterior. Nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. El camino de Emaús es un ícono de la celebración eucarística, en la que el resucitado se hace compañero de nuestro andar, nos explica las Escrituras y renueva la fracción del pan. El corazón de nuestra iglesia, encendido en la palabra de Dios, quiere renovarse en la súplica de aquellos discípulos que le dijeron al Señor: quédate con nosotros. Epitamina orendive. Queremos vivir este año con fe y adentrarnos en el conocimiento, en la celebración, en la adoración y en la vivencia de la presencia viva y real del Señor, que nos regala el sacramento de la Eucaristía. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos presenta las primeras actividades de la vida apostólica de Jesús. Su identidad y su misión ya habían sido reveladas en el momento del bautismo en el Jordán por Dios Padre, quien lo proclamó como su Hijo amado, y por Juan Bautista, quien lo había señalado como el Cordero de Dios. Después de estas solemnes presentaciones en sociedad, Jesús empieza su actividad pastoral en un momento doloroso y difícil, porque Juan Bautista, quien le era tan cercano, había sido llevado a la cárcel. No es pues un momento gozoso, sino de persecución, característica esta que acompañará a la acción evangelizadora de la Iglesia
a lo largo de su historia. ¿Cuál es la declaración inicial que dirige a esos pocos seguidores de los comienzos? Hemos escuchado que Jesús decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús pone punto final a aquel capítulo de la historia de Israel que duró siglos, que consistió en la promesa. La buena noticia de Jesús es ya una realidad presente y actuante. ¿Cuál es la llave que abre este presente lleno de posibilidades? La llave es la conversión y la fe. La conversión es un cambio radical en cuanto a la manera de pensar, de juzgar y de actuar. Es imposible asumir los grandes valores del reino si no separamos los vicios y resabios del pasado. La novedad del reino exige mujeres y hombres nuevos. Jesús invita a estos primeros interlocutores a que crean en el Evangelio, a que dejen a un lado sus prejuicios y se abran confiadamente a la palabra de Dios. Después de haber presentado este llamado inicial a la conversión y a la apertura confiada, Jesús empieza a constituir su equipo de trabajo. La llamada de Jesús es categórica: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Ante estas palabras no hay lugar para las vacilaciones. La invitación de Jesús exige una transformación sustancial en el proyecto de vida de estos hombres, quienes cambiarán de eje, pues en adelante sus vidas no estarán centradas en la satisfacción de las necesidades personales y familiares, sino en el crecimiento del reino de Dios a través de la evangelización y el testimonio. Los nuevos discípulos no tendrán que elaborar un duelo por lo que han dejado atrás, sino que sus vidas experimentarán un cambio. Han encontrado a alguien con mayúscula que colmará el sentido de sus vidas. Esta meditación dominical sobre el Evangelio de Marcos nos pone de manifiesto que lo nuclear de la fe es el seguimiento de Jesús. Se trata de responder con hechos concretos a la llamada que Dios nos hace en medio de nuestros quehaceres, como padres y madres de familia, como estudiantes, como profesionales y empleados, como funcionarios públicos, como autoridades. Dios se nos manifiesta en medio de la pequeña historia de todos los días. Hermanos y hermanas, este año de la Eucaristía, en el marco de la crisis social y económica de la pandemia, debe ser un tiempo para acercarnos a vivir lo más posible este gran ideal de la solidaridad, al que el Señor nos convoca a compartir lo que somos y lo que tenemos. Por eso les invito
al inicio de este novenario, a celebrar, adorar y vivir la Eucaristía en la vida cotidiana. Gran misterio la Eucaristía. Misterio que ante todo debe ser celebrado bien. Es necesario que la Santa Misa sea el centro de la vida cristiana y que en cada comunidad se haga lo posible por celebrarla decorosamente. Esperamos aún con las medidas sanitarias que recordemos y vivamos el Día del Señor y que nuestras asambleas, aunque sean afectadas en su número, destaquen y den brillo a la celebración. Que la presencia de Jesús, tanto en la comunidad reunida como en la reserva del Santísimo Sacramento, atraiga a muchos por el fervor de los amigos y amigas de Cristo. Que toda la pastoral de la Iglesia se nutra y se sostenga en Cristo Eucaristía, como afirma la encíclica del Papa Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía. La Iglesia vive en y desde la Eucaristía, en particular en el ámbito de la comunión, porque la Eucaristía crea comunión y educa a la comunión. Es necesario también la adoración, además de la celebración, que la manera de tratar la Eucaristía por parte de los ministros y de los fieles exprese el máximo respeto. La presencia de Jesús en el tabernáculo ha de ser como un polo de atracción para un número cada vez mayor de almas enamoradas de Él, capaces de estar largo tiempo como escuchando su voz y sintiendo los latidos de su corazón. Dice el salmista: gustad y ved qué bueno es el Señor. Sobre todo, la Eucaristía debe ser vivida en la vida cotidiana. De esto son particularmente conscientes los sacerdotes. Paicuera. La espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística. La semilla de esta espiritualidad ya se encuentra en las palabras que el obispo pronuncia en la liturgia de la ordenación. Recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor. El culto eucarístico, tanto en la celebración de la misa como hacia el Santísimo Sacramento, se convierte de este modo en una corriente vivificante que une el sacerdocio ministerial al sacerdocio común de los fieles y lo presenta en su dimensión vertical y con su valor central. Por ello es necesario tener presente que la Eucaristía vivida en cada misa o en la misma adoración debe ser concretizada en la vivencia diaria con los hermanos y hermanas, es decir, extender la comunión con acciones concretas a favor de los prójimos. Un particular estímulo se dirige a las familias.
Qué importante, qué hermoso la presencia de un papá, una mamá, un hijo, una hija en la celebración eucarística dominical, para que obtengan inspiración y fuerza del sacramento de la Eucaristía. El mundo es el campo donde Dios pone a sus hijos como buena semilla. Es allí, en la existencia cotidiana, donde todos los bautizados, laicos y laicas, fortalecidos por la Eucaristía, están llamados a vivir dentro de las comunes condiciones de la vida, la novedad radical aportada por Cristo. La Eucaristía debe incidir cada vez más profundamente en su existencia cotidiana, llevándoles a ser testigos reconocibles en el propio ambiente de trabajo y en la sociedad entera. Es este el testimonio que ofreció el beato László Batthyány, un médico húngaro, justamente es de la tierra del padre Guillermo Gil. Este médico, padre de familia con 11 hijos, que con su servicio de oftalmólogo ayudó ejemplarmente a los pobres, comprometiéndose no solo a curarlos, sino también a alimentar su fe. Pensemos un poco como profesionales en nuestra relación diaria, a lo mejor con ese compañero de trabajo o ese cliente, un momento sumamente importante para atender bien a las personas humanamente, tratarlo bien, pero también para alimentar en su fe que tanta falta hace actualmente. Este médico que comulgaba diariamente vivió una vida eucarística en el ejercicio comprometido de su vocación y al servicio de los pobres. Hay además una nueva generación de cristianos llamada a contribuir a la edificación y a la renovación de las realidades humanas. Son los jóvenes. Tras tanto sufrimiento a causa del COVID-19 y del virus de la corrupción, el mundo necesita de ellos para tender puentes, para unir y reconciliar, para ofrecer alegría, entusiasmo y esperanza. Es importante la vida eucarística de los jóvenes, pero también ese protagonismo en la comunidad cristiana y en la sociedad. Es importante también tener presente a los niños que justamente Jesús acogía con gusto. Estos niños, por ejemplo, en ocasión de la preparación para su primera comunión, siempre anima a sus padres, a sus hermanos, a que realmente tenga ese amor, esa devoción a la Eucaristía. Cuántas experiencias positivas, edificantes tuve cuando era cura párroco en este lugar, y en ocasión de la primera comunión los padres renuevan su fe eucarística y también ese compromiso en la comunidad cristiana. De modo especial se hayan unidos a Cristo sufriente los pobres, los enfermos, los perseguidos por la justicia. El Señor en el Evangelio los proclamó bienaventurados. Es oportuno también hacer mención en esta pandemia
a los enfermos y a cuantos están para dejar esta vida. La Iglesia les ofrece la unción de los enfermos y la Eucaristía como viático, porque en el cuerpo y en la sangre de Cristo hay una semilla de vida eterna y la potencia de la resurrección. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Si la Eucaristía se manifiesta como fármaco de inmortalidad para vivir siempre en Jesucristo. Hermanos y hermanas, ese Jesús que mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés y les dijo: síganme. Ahora está presente entre nosotros por su palabra, y enseguida estará en cuerpo, alma y divinidad en este altar, y hace resonar en nuestros corazones la dulce invitación Peyú Semoirú. Que nuestra respuesta sea al igual que la de los apóstoles y la de nuestro santo patrono, que respondieron con una acción concreta. Dejando todo, lo siguieron. Topanseca Acupé nos ilumine, anime y acompañe en este año de la Eucaristía y el de su esposo San José. Que así sea.